Ya vimos en el video anterior que muchos futbolistas se cambian de equipo sin importar orinarse en la hinchada que los apoya. No es un secreto que en el mundo del fútbol ya todo es un negocio, donde el dinero es el que habla por el futbolista, y ni hablar de Colombia. No es un secreto para nadie saber que en la liga colombiana es una de las que más mafia tiene. Un ejemplo son las casas de apuestas, y gracias a eso es que hemos visto traspasos que nunca pensamos que se darían, y es por ello que dignamente o desgraciadamente vamos a recordar. Te presento 5 traidores del fútbol colombiano, parte 2. Puesto número 5. Leonel Álvarez. En este puesto tenemos a un hombre que es amado y a la vez odiado por el hincha del verdolaga. Un hombre que convirtió el penal más importante para la historia de Atlético Nacional en la final de Libertadores contra Olimpia en 1989. Sin duda, un futbolista que sería recordado para la posteridad como el héroe de aquella final de infarto que abrió paso a lo que sería Nacional años después. Sin embargo, esas alabanzas se acabaron cuando Leonel llegó de España para jugar de nuevo en Colombia, pero ahora vestido como escarlata. En 1992 llegó al América de Cali y es aquí donde la reputación bajó a la vista del cuadro paisa. Fichar por uno de los máximos rivales históricos fue imperdonable. Con el Diablo Rojo estuvo 4 años donde jugó alrededor de 93 partidos y anotó 3 goles, además de ser campeón de liga. Eso fue cuando jugador, porque una vez retirado y ahora como técnico, decidió empeorar más el aprecio que los hinchas del Atlético Nacional tenían por él. Como técnico fichó por el clásico rival de la ciudad, Independiente de Medellín, en donde lo sacó campeón 2 veces en 2009 y en 2016, además de dar declaraciones en donde sacarían la furia del hincha verdolaga. Por ejemplo, dijo: "Tengan cuidado con Atlético Nacional, ya que ellos son muy favorecidos por el árbitro". Como consecuencia, la hinchada no lo quiere ver ni en pintura, y a pesar de que Leonel Álvarez ha dicho que quiere algún día dirigir a Nacional, dudo mucho que los hinchas olviden y perdonen su pasado. Puesto número 4. Camilo Vargas. Ahora vamos a hablar de un portero porque claro, las traiciones no solo lo cometen los defensas, volantes o delanteros, no, también el que cuida los palos tiene sus manías. Camilo Vargas, el portero titular de la selección Colombia del día de hoy de hacer este video, es un ídolo total por todo el país, eso está claro, pero en el pasado cometió acto de traición al club que lo formó y respetó. Ese club es Independiente Santa Fe. En el Cardenal se formó en las canteras inferiores como futbolista hasta hacer su debut en 2007. Poco a poco con el tiempo fue ganando minutos en el terreno de juego hasta que finalmente por allá en el lejano 2011 es que se ganó la titularidad y se convirtió en el Ángel de Santa Fe. Con el rojo ganó 4 títulos, entre ellos 2 ligas, una Superliga y una Copa Colombia, jugando 203 partidos y marcando 2 goles. Dejó momentos memorables con sus atajadas, lo cual gracias a ellas logró ir al Mundial de 2014 con la selección Colombia. En resumen, era un ídolo total por el hincha del León, pero como este video habla de traiciones, ya sabrás qué ocurrió. En 2015 fichó por Atlético Nacional por capricho de ese entonces entrenador Juan Carlos Osorio, debido a que según él en ese momento necesitaba a un portero que manejara bien los pies y Camilo era el indicado. No sé a qué se refirió con portero que manejara bien los pies, pues ya tenía un gigante en su equipo llamado Franco Armani, que para ese punto ya era un portero de renombre y era un portero que ya daba seguridad en el arco, pero Osorio prefirió más a Vargas por encima de Armani, y la verdad es que eso le jugó en contra. Primero, la hinchada del verde no se tomó bien la llegada de Vargas, porque vuelvo y digo, ya tenían a otro portero bueno, así que era innecesario. Lo segundo es que según la prensa, Camilo Vargas era una persona difícil de manejar, no le gustaba dar ruedas de prensa, incluso llegaba tarde. En Nacional no le fue bien, tan solo jugó 24 partidos y no fue para nada fundamental. Y ni hablar en Bogotá, ya que el hincha de Santa Fe no quiso saber nada más de él. Puesto número 3. John Duque. Jugué en el equipo de mis sueños. Esta es la frase que dijo cuando se fue del equipo que lo vio ascender en su carrera profesional. El bogotano, antes de ser odiado por la ciudad de la capital de Colombia, fue jugador de Millonarios. Llegó al embajador en 2016 y se oficializó su contrato en 2017. A partir de allí, Duque fue en ascenso como futbolista, formando una gran dupla con Macalister Silva, convirtiendo el mediocampo en toda una obra de arte. La frase del principio de este puesto refleja lo que para John era jugar con el azul. Se convirtió en uno de los mejores jugadores entre el 2017 y 2020, incluso llegando a ser capitán del equipo. Jugó 137 partidos, convirtió 2 goles y dio 5 asistencias,
ganando una liga y una superliga colombiana. Se ganó el cariño de la afición por su esfuerzo y compromiso con el equipo, saliendo del club en 2020 como todo un ídolo. Hasta aquí todo bien, los bogotanos tuvieron, disfrutaron y idolatraron a un jugador que es su dura embajadora. Sin embargo, para la temporada 2022, cuando el ingeniero salió de México para regresar a Colombia, lo hizo, fichando para Atlético Nacional. Fichaje polémico y triste para los millonaristas, que veían a su jugador que alguna vez fue lo mejor que tuvieron, se iba al archirrival del club. Evidentemente los hinchas azules no se lo perdonaron por nada del mundo. Después de apoyarlo, convertirse en uno de los mejores de su club, ¿les recompensaba de esa manera? Por su parte, en Nacional ganó 3 copas, concretamente una liga, una superliga y una copa, siendo esta última la que ganó precisamente contra su ex equipo, además de jugar 72 partidos y anotar 2 goles. Y no solo se quedó ahí, pues una vez que salió de Nacional, dijo que estaba dispuesto a volver a jugar con Millonarios si Dios se lo permitía. Se fue de nuevo para Bogotá, pero para jugar con Independiente de Santa Fe, el clásico rival de la ciudad de Millonarios. Estuvo allí hasta que se retiró. Puesto número 2. Rafael Roballo. De seguro debes estar sorprendido como lo estoy yo también, y no es para menos, un futbolista que literalmente su carrera deportiva estuvo ligada en el club de Millonarios, uno de los máximos ídolos de Bogotá y del conjunto embajador, por no decir que es el máximo capitán, amo y señor del club, estando 12 años jugando para el mismo equipo, jugando un total de 428 partidos, marcando 39 goles y dando 21 asistencias, ganando 2 trofeos como la Copa Colombia en 2011 y la Liga en 2012. ¿Pero qué tiene que ver que Roballo sea traidor si es un hombre al que le dedicó gran parte de su profesión a este equipo? Porque Roballo no hubiera sido futbolista si el Atlético Nacional no lo hubiera ayudado. Así es, tal y como lo oyes, mi querido amigo o amiga, es cierto que estuvo en un equipo llamado Selección de Bogotá, donde le dieron las bases para jugar al fútbol, pero gracias a un entrenador de las inferiores del Atlético Nacional, lo descubrió y se lo llevó a Medellín, donde pulió sus habilidades y se fue formando como futbolista hasta el punto que debutó con el Verde Paisa. Solo jugó un partido oficial, el de su debut en el 2002, contra el Deportivo Pasto. A partir de allí se mantuvo en las inferiores del Verde hasta el 2003, cuando finalmente se fue al Once Caldas y luego de no ser protagonista en el blanco, se fue a Millonarios en 2005. El resto es historia y ya la conoces. Mientras que en Bogotá era alabado, en Medellín lo tildaban de ser un falso. Me gustaría que en los comentarios me digan si sabían de esta historia, ya que muchos como yo no lo sabíamos, y vaya que siempre es sorpresa. Por cierto, se dice que Roballo traicionó a Millonarios yéndose al Patriotas FC en 2017. Sin embargo, muchos no consideran esto como traición, pues fue irse a un equipo pequeño y sin mucha cobertura nacional. Sin ofender. Puesto número 1. Fernando Uribe. Y por último dejamos a uno de los futbolistas más traidores que han pasado por Atlético Nacional, no por su fichaje, sino por cómo perjudicó económicamente al equipo que ya mencionamos. Estamos hablando del caso Uribe. El Fercho llegó al conjunto del Verde Paisa en 2012, en donde Nacional pagó $2 millones por el 50% de sus derechos deportivos. Aquí es donde vemos compromiso del club para contratar al futbolista. Llegó como estrella a Medellín y rápidamente se afianzó en el equipo verde. No tuvo dificultades para ganarse el amor de los hinchas de Atlético Nacional, ya que en los 3 años que estuvo, marcó un total de 23 goles en 76 partidos, además de formar uno de los mejores Atlético Nacional de este siglo y ganar casi todo, como lo fueron 3 ligas, 2 Copas Colombia y una Superliga. Se estaba convirtiendo en un ídolo, y digo estaba porque aún no era titular al 100%, alternaba la suplencia y la titularidad, pero lo que era seguro es que era un delantero que lo daba todo por Nacional, un jugador que no dejaba de intentar ganar y marcar goles, y eso el hincha verdolaga lo agradecía. Parecía que Fernando Uribe iba a estar en Nacional por siempre, o al menos la gran parte de su carrera. Lo iba a hacer hasta que llegó el verano de 2014 y por problemas externos con otro equipo llamado Cortuluá, que por sus derechos deportivos y por temas de pago de contrato, terminó fichando por Millonarios. La historia es algo confusa, pero te lo resumo en que Nacional y Cortuluá tenían un acuerdo de contrato en el que decía que ambas partes tenían el derecho de tener el 50% de los derechos deportivos del jugador, y Nacional, en dado caso de vender a Uribe, tenía que venderlo por al menos $10 millones o más, y la mitad de esa ganancia iría para Cortuluá.
Pero lo que sucedió fue que Nacional, al no renovarle el contrato de Uribe, decidieron venderlo a Millonarios, pero en una cifra inferior a los 10 millones de dólares estipulados. Esto provocó que el Cortuluá demandara a Nacional por incumplimiento del contrato, ya mencionado, dando como consecuencia que Nacional tuvo que ir a muchos juicios en donde resultó perdiendo. Esto hizo que Nacional no pudiera comprar y tuviera problemas para inscribir jugadores, y tuviera que pagar $150.000 por el problemón. Como ves, fue una situación jodida para el cuadro paisa, quien resultó perdiendo y perjudicado. Esto hizo que los aficionados del verde odiaran con toda su alma al jugador Fernando Uribe, que alguna vez fue joven promesa en su club. Por su parte, el Fercho fue leyenda en Millos. Jugó 126 partidos y anotó 57 goles, ganando una liga colombiana, precisamente ante su ex equipo, quien dejó el mierdasco, Atlético Nacional. Y eso es todo, mis guateros y guateras. No olviden aplicar el SLC. Un abrazote y nos vemos.